Belot Gahad pasó 400 años estudiando a los muertos, los nabadis y civilizaciones enteras. Especies que alguna vez construyeron imperios en sistemas estelares. Crearon arte que hizo llorar de alegría a otros seres, desarrollaron tecnología que torció las leyes de la física. Ahora se han ido. Lo único que quedó fueron ruinas, registros y preguntas que nunca tendrían respuesta. Era una Soren, una especie conocida por su paciencia y su cuidadosa erudición. Su gente vivió una media de 6 siglos, y la mayoría de los Soren pasaron esos siglos haciendo muy poco de importancia. Belot Gahad era diferente. Se unió al Pacto Académico Galáctico a los 40 años y desde entonces nunca ha dejado de trabajar. El pacto fue una coalición de 340 especies espaciales. Su objetivo era simple, encontrar las civilizaciones muertas esparcidas por la galaxia y descubrir qué les pasó. Algunos fueron destruidos en las guerras. Otros fueron víctimas de plagas o desastres cósmicos. Algunos simplemente desaparecieron sin explicación alguna. Belot Gahad catalogó personalmente 47 civilizaciones muertas. Sabía más sobre la extinción que cualquier ser vivo de la galaxia. Hoy estaba sentada en su oficina en el mundo de archivos de Kenneth Station, rodeada de exhibiciones flotantes llenas de textos antiguos. El proyecto más reciente fue el Bet de Minien, una especie que controlaba 200 sistemas estelares antes de su colapso hace 800.000 años. El Bet mantuvo excelentes registros. Su último siglo fue documentado con insoportable detalle. Revisó los archivos en busca de cualquier mención de amenazas externas. Los Bet se extinguieron en una serie de guerras civiles, pero algo desencadenó el primer conflicto. Necesitaba encontrar ese desencadenante. Su algoritmo de búsqueda marcó una anomalía. Una sola entrada en los archivos diplomáticos Bet mencionaba un mundo llamado Tierra. La entrada estaba fechada 3 años antes de la Primera Guerra Civil. Belot Gahad frunció el ceño. La Tierra era un planeta más pequeño en un rincón tranquilo de la galaxia. Los humanos lograron los vuelos espaciales hace apenas 3 siglos. Eran conocidos por sus exportaciones agrícolas y su habilidad diplomática. No tenían ejército del que hablar, ni ambiciones territoriales, ni influencia galáctica. ¿Por qué los Bet habrían mencionado la Tierra 800.000 años antes de que existieran los humanos? Ella abrió la entrada. Contenía solo 2 líneas. Primera línea leída, estudio inicial de Sol 3 completado. Resultados adjuntos. La segunda línea dice que, por voto unánime del Consejo Superior, todas las conclusiones quedan selladas. Este asunto no debe discutirse ni investigarse más. No hubo ningún apego. Sin descubrimientos. Solo estas 2 líneas y luego nada. La siguiente entrada del archivo hablaba de negociaciones comerciales con un imperio vecino. La Tierra nunca más fue mencionada. Belot Gahad sintió un extraño escalofrío recorrer su cuerpo. En 4 siglos de investigación, nunca había visto nada parecido. Los Bet llevaban registros meticulosos. Lo documentaron todo. Dejar un espacio como este estaba completamente fuera de lugar. Marcó la entrada para una mayor investigación y continuó su trabajo. 3 días después, su asistente de investigación llegó a su oficina. Torem era un polit joven, una especie con un excelente reconocimiento de patrones. Solo había trabajado con Belot Gahad durante 2 décadas, pero ella había llegado a confiar en sus conocimientos. Encontré algo extraño, dijo Torem. Transfirió un archivo a su pantalla. Me pediste que verificara si otras civilizaciones muertas mencionaron la Tierra. Busqué en todo nuestro archivo. Belot Gahad miró el expediente. Era una lista. Una lista muy larga. 143 partidos. Torem continuó. De las últimas 200 civilizaciones que catalogamos, 143 mencionaron la Tierra en sus registros. Y cada uno de ellos hace lo mismo. ¿La misma cosa? Lo mencionaron una vez. Sellan los descubrimientos. Nunca más lo discuten. La almohadilla Rao es siempre idéntico. Belot Gahad miró la lista. La civilización duró millones de años. Algunos murieron antes de que el Sol de la Tierra terminara de formarse. ¿Cómo podían saber de un planeta que aún no existía? Muéstrame el árbitro de referencia más antiguo, dijo. Torem obtuvo un registro de los creadores del silencio,
Una civilización que colapsó hace casi 5 millones de años. Su entrada era casi idéntica al registro de Beth. Investigación inicial. Encuentra sellado. Asunto cerrado. Pero había un elemento adicional. Un símbolo que aparecía en el margen del documento. Volodka reconoció esto en su entrenamiento. Era un glifo de advertencia utilizado por decenas de especies antiguas. El significado era universal. No continúes. Se reclinó en su silla, su mente acelerada. 143 civilizaciones muertas. Todos encontraron algo en la Tierra. Todos optaron por enterrar lo que encontraron. Todos dejaron la misma advertencia. Y estaban todos muertos. Necesitamos llevar esto al Consejo, dijo Thorem. El consejo dominante del pacto académico se reunió en una enorme cámara en el corazón de la estación Kenneth. 17 representantes de las especies más influyentes escucharon a Volodka presentar sus hallazgos. Les mostró el patrón, los registros sellados, los glifos de advertencia. Pidió permiso para investigar más a fondo. La respuesta no fue la que ella esperaba. Esto es especulación, dijo el consejero Vedron, un diplomático de Torbet conocido por su actitud desdeñosa. Encontraste lagunas en registros antiguos. Las lagunas no prueban nada. Quizás estas civilizaciones hayan perdido datos. Quizás los registros estaban corruptos. Estás viendo patrones donde no existen. El patrón es consistente en 143 especies distintas. Volodka respondió. Abarcando 5 millones de años. La probabilidad de coincidencia es efectivamente 0. ¿Y qué sugieres? Preguntó Vedron. ¿Que un mundo agrícola más pequeño amenaza de alguna manera a la civilización galáctica? Los humanos no tienen ejército. No tienen armas avanzadas. Comercializan cereales y servicios diplomáticos. Son completamente inofensivos. No estoy sugiriendo que los humanos sean una amenaza. Estoy sugiriendo que algo en la Tierra podría serlo. Vedron hizo un gesto desdeñoso. Examinamos la Tierra. Nuestras sondas han cartografiado todos los continentes. No hay nada inusual allí. Su teoría es interesante desde el punto de vista académico, pero no tiene relevancia práctica. Solicitud denegada. Los demás consejeros asintieron con la cabeza. Volodka reconoció la expresión de sus ojos. No eran escépticos. Estaban asustados. No querían saber qué había encontrado. Salió de la cámara sin más discusión. Ella esperaba esa respuesta. Simplemente necesitaba que constara en acta. Esa noche, accedió a los archivos de DevCompact. Eran registros anteriores a la coalición actual, recopilados de fuentes que eran antiguas cuando las primeras especies del Consejo realizaron vuelos espaciales. La mayoría de los estudiosos nunca han consultado estos archivos. Los datos eran fragmentarios. El lenguaje es a menudo intraducible. Volodka pasó 50 años aprendiendo a leer estos textos antiguos. Buscó alguna referencia a la Tierra, al alma, al tercer planeta de ese sistema estelar común. Encontró 17 referencias. Todos siguieron el mismo patrón. Buscar, sellar, avisar. Pero un récord fue diferente. Proviene de una especie tan antigua que su nombre se ha perdido. El registro no era un informe de investigación. Fue algo totalmente diferente. Una confesión. El texto fue difícil de traducir. Muchos de los conceptos no tenían equivalente en los idiomas modernos. Pero Volodka trabajó palabra por palabra y poco a poco el significado se fue aclarando. Las especies antiguas no habían estudiado la Tierra. Ellos lo crearon. No, eso no estaba bien. Eligieron la Tierra. Seleccionaron esa ubicación específica en ese sistema estelar específico para un propósito específico. El planeta en sí era normal. Pero algo había sido colocado allí. Algo que necesitaba estar contenido. El expediente no dice qué. No dije por qué. Simplemente decía que se había construido una prisión y que el terreno era su ubicación. La prisión requería una especie guardiana. Una especie que viviría en el planeta, sin ser consciente de lo que había debajo de ellos,
pero cuya presencia de alguna manera mantendría la prisión sellada. Cuando la especie guardiana fallara, la prisión se debilitaría. Algo surgiría. Y las civilizaciones morirían. Volodka leyó las últimas líneas de la confesión 3 veces para asegurarse de que las entendía. Elegimos esta carga para los demás porque no podríamos soportarla nosotros mismos. Somos los primeros guardianes, pero no seremos los últimos. Cuando nos vayamos, otra especie surgirá en ese mundo. Ocuparán nuestro lugar sin saberlo. Y el ciclo continuará hasta que una especie guardiana demuestre ser lo suficientemente fuerte como para durar, para siempre. O hasta que la prisión se rompa y todo termine. El registro data de hace 4.700 millones de años. La Tierra aún no había terminado de formarse a partir del polvo y los escombros alrededor de su joven Sol. Pero alguien ya había elegido. Alguien ya había puesto algo ahí. Y alguien ya había iniciado el ciclo de los guardianes. Volodka cerró el expediente. Le temblaban las manos. Ahora entendía por qué las civilizaciones muertas habían dejado sus advertencias. Ellos investigaron. Aprendieron demasiado. Y murieron. Ella debería detenerse aquí. Debería borrar su búsqueda y fingir que nunca encontró nada de esto. Pero ella tenía 400 años y había pasado toda su vida estudiando a los muertos. Sabía que la ignorancia no era seguridad. Las civilizaciones muertas también eran ignorantes. Enterraron sus descubrimientos y trataron de olvidar. Eso no los salvó. Algo conectó estas extinciones con la Tierra. Algo los vinculaba con la prisión. Y hasta que entendiera que nadie en la galaxia estaría a salvo. Abrió un nuevo archivo y comenzó a planificar su próxima investigación. Los primeros registros detallados provienen de un lugar llamado Santuario de Et. Un mundo biblioteca donde una especie llamada Ketrani almacenó el conocimiento combinado de 12 civilizaciones antes de su propia extinción. Si había respuestas en alguna parte, hay de ellas. El viaje al Santuario de Et duró 3 semanas. Volodka viajó con un pequeño equipo de investigación, Torim. 2 expertos en archivos llamados Kesson y Mara. Y un oficial de seguridad llamado Drent, que constantemente se quejaba de que lo asignaban para proteger a los estudiantes en lugar de hacer un trabajo real. El santuario Et estaba ubicado en una región del espacio que había estado muerta durante más de 2 millones de años. Ninguna especie viva ha reclamado este territorio. No pasó ningún barco. Las estrellas aquí parecían más viejas, como si hubieran visto demasiado y se hubieran cansado de brillar. El planeta en sí era un páramo helado. Los Ketrani construyeron su biblioteca bajo tierra, en enormes salas excavadas en la roca. Cuando su civilización cayó, sellaron la entrada y activaron sistemas de defensa automatizados que aún funcionaban después de todo este tiempo. Volodka obtuvo los códigos de acceso a los archivos compactos. Los códigos surgieron, pero funcionaron. Las enormes puertas se abrieron, liberando aire que no se había movido en 2 millones de años. El equipo descendió a la oscuridad. Los Ketrani eran coleccionistas. Viajaron por la galaxia recopilando conocimientos de todas las fuentes que pudieron encontrar. Cuando otras civilizaciones cayeron, los Ketrani conservaron sus registros. Cuando las especies olvidaron sus propias historias, los Ketrani las recordaron. Su biblioteca contenía la sabiduría combinada de 12 civilizaciones que abarcan casi 100 millones de años. Y luego murieron, como todos los demás. Los sistemas automatizados reconocieron al equipo como visitantes autorizados y activaron la iluminación en los pasillos principales. Volodka ha visto muchos archivos antiguos a lo largo de su carrera, pero nada como esto. Los corredores se extendían por kilómetros en todas direcciones. Unidades de almacenamiento y cristales C. Se alineaban en las paredes, cada uno con datos suficientes para llenar 1000 bases de datos comunes. ¿Por dónde empezamos? Torimastó. Volodka consultó el sistema de navegación. Los Ketrani organizaron su colección por edades. Los registros más antiguos se encuentran en los niveles más profundos. Ahí es donde tenemos que ir. Caminaron durante horas, descendiendo nivel tras nivel de conocimiento preservado. El aire se volvió más frío a medida que profundizaban. Drent mantuvo su arma lista, aunque no había nada vivo aquí abajo. Hacía mucho tiempo que nada estaba vivo.
Finalmente, alcanzaron el nivel más bajo. Las unidades de almacenamiento aquí eran diferentes a las de arriba. Eran más grandes, estaban mejor custodiados y estaban marcados con símbolos de advertencia en una docena de idiomas antiguos. Velotka encontró la terminal de acceso y comenzó a buscar referencias a la Tierra. Los resultados aparecieron de inmediato. Los Ketrani no ocultaron esta información. Simplemente lo colocaron en lo más profundo de su archivo, donde solo lo encontrarían los investigadores más dedicados. El primer archivo era una grabación holográfica. Velotka lo activó y una figura apareció en el aire ante ellos. Un erudito de Ketrani preservado para siempre en luz y datos. Hablaba en un idioma que había estado muerto durante 2 millones de años, pero el sistema de traducción convirtió sus palabras al lenguaje moderno. Si estás observando esto, dijo el erudito, entonces has venido en busca de la verdad sobre la Tierra. No podemos detenerlo. Solo podemos advertirte. Lo que aprendas aquí cambiará todo lo que crees sobre la galaxia. Te abrumará con conocimientos que no podrás desaprender. Vuélvete ahora si quieres permanecer ignorante. Quédate si estás preparado para cargar con este peso para siempre. La grabación quedó en pausa, a la espera de una respuesta. Continúe, dijo Velotka. El erudito Ketrani asintió, como si esperara esa respuesta. No hemos descubierto la verdad sobre la Tierra. Heredamos esto. El conocimiento nos fue transmitido por los Barat, quienes lo recibieron de los Hacedores del Silencio, quienes lo recibieron de una especie cuyo nombre ha sido olvidado. Esta cadena de herencia se remonta a 4.700 millones de años, a una época anterior a que la Tierra existiera como un mundo sólido. El holograma cambió y mostró un mapa de la antigua galaxia. En aquella época había seres que no eran como nosotros. No estaban hechos de materia, tal como la entendemos. No vivieron ni murieron como nosotros. Simplemente lo eran. No tenemos nombres para ellos porque nunca necesitaron nombres. Fueron las primeras mentes de este universo, nacidas del fuego de las primeras estrellas. El mapa se acercó a una región del espacio que Belitar reconoció. Entonces, el sistema estelar de la Tierra. Estos seres descubrieron algo. No sabemos qué. No sabemos de dónde vino ni cómo llegó a nuestro universo. Solo sabemos que era peligroso sin medida. Los seres que lo encontraron eran lo suficientemente poderosos como para remodelar galaxias. Estaban aterrorizados por lo que encontraron. El holograma mostraba algo que Belitar no podía entender. Una forma que duele mirar. Una presencia que parecía existir en los espacios entre las imágenes, más que en la imagen misma. No pudieron destruirlo. No podían despedirlo. Entonces construyeron una prisión. La prisión no es una estructura hecha de materia. Es una arruga en el tejido mismo de la realidad. Un lugar donde las reglas de la física se doblan hacia adentro y no dejan escapar nada. La cosa se colocó dentro de este pliegue y el pliegue se ancló a un lugar específico en el espacio. Tierra, susurró Erwiles. Sí, la Tierra. El planeta se formó alrededor de la prisión a lo largo de miles de millones de años. La vida evolucionó en su superficie. Y. Finalmente surgió una especie guardiana. Esto no fue un accidente. La prisión requiere un ancla. Una especie cuya conciencia, cuya voluntad colectiva de existir, refuerza los muros del redil. Sin un ancla, la prisión se debilita. Y cuando la prisión se debilita, lo interior se estira. El holograma M mostró una línea de tiempo. Los nombres de las especies aparecieron y desaparecieron. Cada uno estaba marcado con una fecha de aparición y una fecha de fracaso. En los últimos 4.000 millones de años han surgido en la Tierra 17 especies guardianas. Cada uno cumplió su propósito por un tiempo. Cada uno de ellos terminó fracasando. Cuando una especie guardiana falla, la prisión se derrumba. Lo que hay dentro envía susurros. Y las civilizaciones mueren. Velotkan miró la línea de tiempo. Las fechas de los fallos de los guardianes coinciden con las fechas de las extinciones masivas en el registro galáctico. Cada gran muerte, cada colapso de la civilización galáctica ha ocurrido cuando la especie guardiana de la Tierra falló. Los guardianes actuales se llaman humanos. El erudito Ketrani continuó.
Surgieron hace aproximadamente 300.000 años. Consiguieron el vuelo espacial hace 3 siglos. Son jóvenes según los estándares galácticos. Pero son diferentes de todas las especies guardianas anteriores a ellos. ¿Diferente cómo? Preguntó Thorim. El holograma respondió a su pregunta como si el erudito Catrani todavía estuviera vivo. Las especies guardianas anteriores fracasaron porque lograron la satisfacción. Alcanzaron un estado de paz y satisfacción. Dejaron de pelear. Y cuando dejaron de luchar, el ancla se debilitó. La prisión requiere mentes que se esfuercen constantemente, que superen constantemente los límites, que se nieguen constantemente a aceptar cualquier estado final. El holograma mostraba imágenes de humanos. Tus guerras. Su arte. Su infinita expansión y exploración. Su negativa a estar satisfechos con lo que tenían. Los humanos nunca dejan de luchar. Incluso en paz, están inquietos. Incluso en tiempos de prosperidad, quieren más. Se pelean entre sí. Luchan contra la naturaleza. Luchan contra las limitaciones de sus propios cuerpos y mentes. Esto los hace terribles en cuanto a satisfacción. También los convierte en anclajes perfectos. Valitra sintió una extraña mezcla de horror y admiración. El mayor defecto de la humanidad fue también su mayor fortaleza. Su incapacidad de estar satisfechos mantuvo vivo el universo. Registramos este mensaje hace 2 millones de años, dijo el estudioso Catrani. Predijimos que los humanos surgirían basándose en los patrones evolutivos de la Tierra. Predijimos que serían guardianes ideales. Esperamos tener razón. Si estás viendo esto, sabrás si nuestra predicción se hizo realidad. El holograma parpadeó y empezó a desaparecer. Una última advertencia. La cosa en la prisión es consciente. Sabe que lo están vigilando. Ha esperado miles de millones de años y esperará miles de millones más. Pero es paciente de una manera que las mentes vivas no pueden entender. No ataca directamente. No puede atravesar los muros de su prisión. En cambio, susurra. Ideas de plantas. Las civilizaciones que aprenden mucho sobre la prisión empiezan a escuchar estos susurros. Y las civilizaciones que escuchan los susurros se destruyen a sí mismas. El holograma se estabilizó por un último momento. Si has aprendido esta verdad, ahora eres parte del patrón. Mantenga este conocimiento con cuidado. Comparte solo con aquellos que puedan soportarlo. Y orar para que los humanos continúen su lucha interminable. Porque si se detienen, si alguna vez encuentran verdaderamente la paz, el ancla se romperá. Y todo terminará. La grabación ha finalizado. El equipo guardó silencio en el nivel más profundo de la biblioteca muerta. Velatka pensó en las civilizaciones muertas que estudiaba. El dominio Bet con sus guerras civiles. Los hacedores de silencio con su repentino colapso. Todos investigaron el terreno. Todos han aprendido algo de esta verdad. Y todos murieron. Ella entendió ahora. El conocimiento en sí era peligroso. El acto de aprender atrajo la atención de la cosa en prisión. Sus susurros destruyeron todas las civilizaciones que se acercaron demasiado. Pero ella también entendió algo más. Los Ketrani aprendieron esta verdad hace 2 millones de años. Sobrevivieron lo suficiente para construir esta biblioteca, registrar este mensaje, preservar el conocimiento. Desarrollo para las generaciones futuras. Los susurros eran peligrosos, pero no significaban una muerte instantánea. Era posible saberlo y aún sobrevivir. La pregunta era si la supervivencia valía la pena. ¿Qué hacemos ahora? Kasim preguntó con voz temblorosa. Velatka miró a su equipo. Todos estaban asustados. Vinieron buscando respuestas y encontraron algo mucho peor que preguntas. Estamos de vuelta, dijo. Analizamos lo que aprendimos. Y luego decidimos si lo compartimos. ¿Compartir con quién? ¿Doctor? La estación diplomática de Helix Prime flotaba en la intersección de 12 rutas comerciales importantes. Era un territorio neutral, no reclamado por ninguna especie y regido por el derecho internacional. Embajadores de 300 mundos mantuvieron oficinas aquí.
En sus salas se negociaban diariamente acuerdos por valor de billones de créditos. Velatka solicitó una reunión con el embajador humano a través de canales oficiales. Esperaba esperar semanas para recibir una respuesta. En cambio, recibió la confirmación a las pocas horas. La embajadora Dara Akanko la vería a la mañana siguiente. Esta velocidad sorprendió a Velatka. Eso también la preocupaba. O los humanos eran simplemente eficientes o ya sabían por qué quería hablar. Ninguna posibilidad era reconfortante. Pasó la noche revisando todo lo que pudo encontrar sobre el papel de la humanidad en los asuntos galácticos. Ella siempre pensó en los humanos como una especie menor. Comerciantes agrícolas. Diplomáticos calificados. Amable, pero sin importancia. Ahora vio el patrón que había pasado por alto antes. Hace 3 siglos, una plaga arrasó el Imperio Torbat. Los barcos médicos humanos llegaron con una cura antes de que cualquier otra especie supiera siquiera que existía: la enfermedad. El gobierno de Torbat se mostró agradecido, pero nunca preguntó cómo sabían los humanos que vendrían. Hace 2 siglos, un asteroide se dirigió hacia el planeta natal de Polet. Los equipos de ingeniería humana lo redirigieron, alegando que estaban en la zona probando un nuevo sistema de propulsión. Polet aceptó esta explicación sin dudar. Hace 70 años, una guerra entre el colectivo Kessin y la Federación Mara amenazó con engullir a todo un sector. Los diplomáticos humanos negociaron un tratado de paz en 3 días. Ambas partes acordaron términos que rechazaron durante décadas. La lista continuó. Todas las grandes crisis de los últimos 3 siglos se han resuelto con la participación humana. Siempre en silencio. Siempre sin buscar crédito. Siempre con una sincronización perfecta que sugería que sabían lo que vendría antes que nadie. Los humanos se posicionaron en el centro de la estabilidad galáctica, aunque parecían no tener poder. Se volvieron necesarios sin que nadie se diera cuenta. Este no era el comportamiento de una especie agrícola maya. Este era el comportamiento de alguien que juega un juego muy largo. A la mañana siguiente, Velatka se dirigió a la embajada humana. El edificio era modesto en comparación con las grandes estructuras mantenidas por especies más antiguas. Una fachada sencilla. Seguridad mínima. Todo diseñado para parecer inofensivo. Se preguntó cuántas personas se dejaron engañar por esta apariencia. El embajador Akanko la recibió en una pequeña sala de conferencias. La mujer humana era mayor de lo que Velatka esperaba, con cabello canoso y líneas alrededor de los ojos que sugerían una vida de decisiones difíciles. Vestía ropa sencilla sin ninguna insignia ni decoración. El archivero principal Velatka, dijo el embajador, ofreciendo un gesto humano de saludo. Leí tu trabajo. Su análisis del colapso del dominio Bet fue particularmente impresionante. Gracias, embajador. Pero no creo que hayas aceptado verme por mis publicaciones académicas. Akanko sonrió. Fue una pequeña sonrisa, cuidadosa y controlada. No, acepté verte por las preguntas que has estado haciendo. Preguntas sobre la Tierra. Sobre las advertencias dejadas por las civilizaciones muertas. Sobre las normas que cubren millones de años. Velatka sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. ¿Sabes lo que descubrí? Sé lo que estás buscando. No sé exactamente qué encontraste. ¿Por qué no me lo dices? Por un momento, Velatka consideró la posibilidad de actuar con cautela. Revelando solo una parte de lo que sabía. Probando las aguas antes de comprometerse. Entonces recordó la advertencia de los eruditos de Ketrani. Las civilizaciones que escuchan los susurros se destruyen a sí mismas. Si eso fuera cierto, entonces la precaución sería inútil. Ella ya estaba expuesta. La única pregunta era si lo afrontaría sola o con aliados. Ella le contó todo a Akanko. El patrón y las civilizaciones muertas. El viaje al santuario de Ket. La grabación que explicaba la prisión, los guardianes y lo que esperaba en la oscuridad bajo la tierra. Cuando terminó, Akanko permaneció en silencio durante un largo rato. Su expresión no ha cambiado a lo largo de la historia. Ella no mostró sorpresa ante ninguna revelación. ¿Hace cuánto lo sabes?, preguntó Velatka. ¿Humanidad? Aproximadamente 200 años.
Encontramos algo en Marte durante una expedición arqueológica. Una estructura que ya era vieja cuando nuestro hijo era pequeño. Contenía registros similares a los que encontraste en el santuario de Ket. Nos hemos estado preparando desde entonces. ¿Preparándose para qué? Para el día en que otros descubran la verdad. Para el día en que tendríamos que decidir entre compartir lo que sabemos o enterrarlo como todas las civilizaciones que nos precedieron. Veladke se inclinó hacia adelante. Las civilizaciones muertas intentaron enterrarlo. Fallaron. El conocimiento todavía se difunde. Y todavía murieron. Sí, lo sabemos. Por eso elegimos una estrategia diferente. Okanko se levantó y se acercó a la ventana. Las estrellas en el cielo de Helix Prime brillaban más allá del cristal. Los guardianes anteriores no sabían que eran guardianes. Fueron moldeados por la proximidad de la prisión. Hecho resistente y adaptable. Pero nunca entendieron su propósito. Cuando supieron la verdad, ésta los destruyó. El conocimiento era una carga que no podían llevar. Porque nunca estuvieron preparados para llevarlo. Y los humanos somos diferentes. Hemos pasado 2 siglos desarrollando la capacidad de soportar esta carga. Creamos instituciones diseñadas para gestionar conocimientos imposibles. Hemos capacitado a generaciones de personas para enfrentar verdades que quebrantarían las mentes comunes. E hicimos algo que ninguna especie guardiana había hecho antes. Okanko se volvió hacia Veladke. Hicimos de esa nuestra elección. Los guardianes anteriores sirvieron sin saberlo. Servimos con plena conciencia. Entendemos lo que conservamos y por qué lo conservamos. Esto lo cambia todo. ¿Cómo? Porque el conocimiento que destruye a los reacios fortalece a los preparados. No teníamos miedo de la verdad porque hicimos de la verdad parte de quienes somos. Los susurros no pueden quebrarnos porque ya hemos aceptado lo que revelarían. Veladke pensó en ello. Tenía un sentido extraño. La cosa en prisión fue atacada por la revelación. Destruyó las mentes, obligándolas a afrontar realidades que no podían aceptar. Pero las mentes que ya habían aceptado estas realidades eran inmunes. ¿Por qué no compartiste esto con la galaxia? Ella preguntó. Porque la mayoría de las especies no están preparadas. El conocimiento los destruiría como destruyó civilizaciones anteriores. Esperábamos que otros descubrieran la verdad por sí solos. Quienes lo descubren de forma independiente han demostrado que tienen la fuerza para soportarlo. Quienes necesitan estar informados no están preparados. Y ahora que lo encontré. Okanko volvió a sonreír. Pero esta vez había calor. Ahora tienes una opción. Puedes tomar lo que aprendiste e intentar olvidarlo. Vuelve a tu trabajo. Finge que nada de esto pasó. Algunos tomaron esa decisión. Viven vidas normales cargadas de secretos que nunca revelan. O puedes unirte a nosotros. Hay una coalición de seres de muchas especies que han aprendido la verdad. Trabajamos con la humanidad para mantener el ancla. Estamos atentos a signos de debilitamiento de la prisión. Nos preparamos para posibilidades que esperamos que nunca lleguen. Nos llamamos los que apoyan a los guardias. El Laka consideró la oferta. 4 siglos de estudios la prepararon para valorar el conocimiento por encima de todo. Dedicó su vida a comprender a los muertos para que los vivos pudieran aprender de sus errores. Ahora entendió algo que nunca antes había entendido. Algunos conocimientos no estaban destinados a ser recopilados y preservados. Algunos conocimientos están destinados a ser vividos. ¿Qué te gustaría que hiciera? Ella preguntó. ¿Por ahora? Para asistir. Aprender. Ayúdanos a comprender los patrones que descubriste. Tu experiencia en civilizaciones muertas es invaluable. Nadie más en la galaxia sabe tanto sobre cómo fracasan las especies. Este conocimiento podría ayudarnos a garantizar que la humanidad no fracase de la misma manera. ¿Qué pasa si quiero hacer más? Así que llevémoslo a tierra. Le mostraremos lo que construimos. Y te daremos un nuevo propósito. Velika se levantó y miró directamente al embajador. La grabación de Katarani decía que la cosa en prisión se da cuenta cuando las mentes se vuelven conscientes de ello.
Decía que las civilizaciones que investigan son destruidas por los susurros. Sí. ¿La humanidad escuchó los susurros? La expresión de Okonkwo cambió. Por primera vez, Belitka vio algo detrás de la cuidadosa máscara del diplomático. No exactamente miedo. Algo más cercano a la determinación. Los escuchamos todos los días. Han estado hablando con nosotros desde que descubrimos la verdad. Nos dicen que nos desesperemos. Nos dicen que nuestros esfuerzos son inútiles. Nos dicen que la prisión eventualmente fracasará y que nada de lo que hagamos importa. ¿Y los ignoras? No. Escuchamos. Consideramos lo que dicen. Y luego les decimos que están equivocados. Los susurros esperan miedo y rendición. No saben qué hacer con el desafío. Belitra tomó una decisión. Muéstrame la tierra. Ella dijo. Muéstrame lo que te quedas. Y muéstrame cómo puedo ayudar. Okonkwo asintió y Belitka vio algo en los ojos del embajador que nunca había esperado ver en una especie. Entonces sí. Ten esperanza. No es una esperanza ingenua. No optimismo ciego. La esperanza cuidadosa y ganada con esfuerzo de alguien que miró hacia el abismo y decidió construir un puente. Sobre el de todos modos. Bienvenidos a los guardias, dijo Okonkwo. Tu educación comienza mañana. Espero que estés listo. Belitka pensó en los 400 años que pasó estudiando cómo mueren las civilizaciones. Pensó en todas las preguntas que había hecho y en todas las respuestas que había encontrado. Nada de eso la preparó para esto. Pero tal vez ese fuera el punto. Quizás la única manera de enfrentar verdades imposibles era dar un paso adelante sin preparación y aprender. Mientras caías. Estoy lista, dijo. Esperaba no estar mintiendo. La Tierra era más pequeña de lo que Belitka imaginaba. Una esfera azul y blanca cuelga en la oscuridad, rodeada por un enjambre de satélites y estaciones orbitales. El control de tráfico dirigía miles de barcos cada hora. Las naves cargo transportaban productos agrícolas a todos los rincones de la galaxia. Los barcos de pasajeros traían turistas con la esperanza de ver el lugar de nacimiento de los diplomáticos más famosos de la humanidad. Ninguno de ellos sabía que estaban orbitando. La nave de Belitka descendió a través de la atmósfera. Escoltada. El viaje la llevó a través de vastos océanos y continentes verdes. Pasamos por ciudades que brillaban con luz y tierras de cultivo que se extendían hasta todos los horizontes. Todo parecía tan normal. Tan pacífico. Totalmente inconsciente de lo que había debajo. El barco aterrizó en una plataforma en medio del Océano Pacífico. No se veía nada cerca excepto agua en todas direcciones. La plataforma parecía ser una estación de monitoreo meteorológico, atendida por un puñado de técnicos a bordo que apenas levantaron la vista cuando Belitka desembarcó. El embajador Okonkwo la estaba esperando junto con un hombre humano y uniforme militar. Era alto y anciano, con ojos que habían visto cosas que el tiempo no borraría. Archivista principal Belitka, dijo Okonkwo, este es el general Yusuf Amari. Él comanda la iniciativa Wourden. El general Amari no sonrió ni hizo bromas. Simplemente estudió a Belitka con la cuidadosa evaluación de alguien que ha aprendido a nunca tomar nada al pie de la letra. Tú lees los registros, dijo. Ya escuchaste las historias. Ahora verás la verdad. ¿Estás preparado para esto? Pasé 400 años estudiando civilizaciones muertas. Estoy preparado para cualquier cosa. La expresión de Amari sugería que lo dudaba, pero no discutió. Se giró y los condujo hacia lo que parecía ser un ascensor de mantenimiento. El descenso duró casi una hora. El ascensor atravesó capas de roca y metal. A través de antiguas formaciones geológicas y estructuras hechas por el hombre, se volvieron más complejas a medida que se profundizaban. Belitka vio cámaras reforzadas, sistemas de defensa automatizados y equipos de vigilancia que hacían que la mejor tecnología del compacto pareciera primitiva. Finalmente, llegaron al fondo. La cámara era enorme. Un vasto espacio esférico excavado en la roca del planeta, iluminado por luces que colgaban del techo como estrellas artificiales. En el centro de la cámara había algo que Belitka no pudo comprender de inmediato. Se sentía como un agujero en la realidad.
No una estructura física, sino una ausencia. Un lugar donde las reglas normales del espacio parecían doblarse hacia adentro y desaparecer. Mirarlo hizo que le dolieran los ojos y su mente se rebelara. Prisión, dijo el general a Mari, o lo más parecido a ella que podamos percibir. Lo que estás viendo no es el plegamiento real del espacio-tiempo. Es la sombra que proyecta el pliegue en nuestra dimensión, como mirar la silueta de algo que existe en direcciones que no podemos ver. Belitka se obligó a seguir buscando. La forma parecía moverse y cambiar, sin establecerse nunca en ninguna configuración que su cerebro pudiera procesar. ¿Cuánto tiempo llevas mirando? Desde que lo descubrimos hace 200 años. Antes de esto, las especies guardianas anteriores observaban sin saber lo que veían. El sitio ha sido terreno sagrado en las culturas humanas durante miles de años. Nuestros antepasados construyeron templos aquí, ofrecieron sacrificios y realizaron rituales. Sabían que había algo importante en este lugar, incluso si no podían explicar por qué. El general Amari los condujo por un sendero que rodeaba la cámara. Estaciones de monitoreo se alineaban en las paredes, atendidas por humanos y extraterrestres. Belitka reconoció miembros de varias especies que sabía que formaban parte de la World en coalición. Medimos todo lo que podemos, continuó Amari. Fluctuaciones de energía, anomalías gravitacionales, variaciones del campo cuántico. La mayoría de las veces, las lecturas son estables. La prisión aguanta. Pero ocasionalmente vemos picos. Momentos en los que algo dentro de la casa empuja contra las paredes. ¿Empuja? Pruebas. Está poniendo a prueba los límites de su jaula. Buscando debilidades. Ha estado haciendo esto durante 4.000 millones de años. Continuará por otros 4.000 millones, si es necesario. Llegaron a una estación donde una joven humana estaba sentada monitoreando una serie de monitores. Las pantallas mostraban patrones que Belitka no entendía. Ondas y frecuencias que parecen significar algo para los operadores. Esta es la doctora Sarah Chun, dijo Amari. Ella dirige nuestro equipo de análisis de comunicaciones. El doctor Chun se dio vuelta y le ofreció una sonrisa cansada. A esto lo llamamos análisis de comunicaciones, pero eso no es muy preciso. Las cosas en prisión no se comunican en el sentido normal. No utiliza lenguaje ni símbolos. Proyecta significado puro directamente en las mentes que le prestan atención. Los susurros, dijo Belitka. Sí, cualquiera que pase suficiente tiempo pensando en la prisión empieza a escucharlos. El contenido varía dependiendo del oyente. Algunos escuchan promesas de poder. Algunos escuchan revelaciones de la verdad cósmica. Algunos no oyen más que desesperación. Adapta su mensaje a cada individuo, apuntando a las debilidades psicológicas que tenga. ¿Y escuchas deliberadamente? La sonrisa del doctor Chun desapareció. Alguien tiene que hacer esto. Los susurros son nuestra única fuente de información sobre lo que sucede dentro de la prisión. Al analizar sus patrones, podemos predecir cuándo se está preparando para probar las paredes de manera más agresiva. Desarrollamos contramedidas, entrenamiento psicológico que haga a nuestro pueblo resistente, pero la resistencia no es inmunidad. Rotamos nuestro equipo con frecuencia y monitoreamos a todos para detectar signos de influencia. Belitka pensó en las civilizaciones muertas que estudió, las repentinas guerras civiles, los conflictos inexplicables, los momentos en que la sociedad estable simplemente se desmoronó. Las civilizaciones que murieron, dijo. Escucharon los susurros sin saber lo que estaban escuchando. Exacto, dijo el general Omari. La cosa no puede pasar directamente por la prisión, pero puede sembrar ideas en las mentes que están prestando atención. Un líder se vuelve paranoico. Un científico comete un error fatal. Se forma un movimiento en torno a una filosofía que parece razonable, pero que conduce inevitablemente a la destrucción. Esta cosa ha estado haciendo esto durante miles de millones de años. Tuvo tiempo para perfeccionar sus técnicas. ¿Cómo resiste la humanidad? Como sabemos a lo que nos enfrentamos, los susurros son peligrosos cuando se confunden con pensamientos genuinos. Cuando una persona cree que la desesperación, la paranoia o los impulsos destructivos provienen de su interior, una vez que se comprende la fuente, se puede reconocer la intrusión. Puedes decir que ese pensamiento no me pertenece.
Esta no es mi desesperación. Esto es algo que intenta manipularme. Continuaron caminando por la cámara. Belitka notó algo extraño en la gente que trabajaba aquí. Se movían con determinación, pero también había pesadez en ellos. Un peso que provenía de llevar conocimientos que no podían compartirse con nadie fuera de estos muros. Las especies guardianas anteriores fracasaron porque dejaron de luchar, afirmó. Los registros Getrani dicen que los humanos son diferentes porque nunca dejas de luchar. ¿Eso es verdad? El general Amari se detuvo. Se volvió hacia la sombra en el centro de la cámara. Los humanos somos una especie en guerra consigo mismos. Siempre lo hemos sido. Luchamos por los recursos y el territorio. Luchamos por ideas y creencias. Luchamos contra la naturaleza y las limitaciones de nuestro propio cuerpo. Incluso cuando no hay nada externo por qué luchar, encontramos batallas internas, superación personal, crecimiento personal. El impulso constante por convertirnos en algo más de lo que somos. Se volvió hacia Belitka. Otras especies ven esto como un defecto. Piensan que somos inestables o inmaduros. Creen que una civilización verdaderamente avanzada encontraría paz y satisfacción. Pero la satisfacción es la muerte para una especie guardiana. La prisión requiere un ancla que esté en constante movimiento. Una especie que empuja y se esfuerza y nunca acepta ningún estado final. ¿Y usted aceptó este papel? Aceptamos eso. Hace 200 años, cuando descubrimos la verdad, tuvimos una opción. Podríamos intentar cambiar nuestra naturaleza. Vuélvanse pacíficos y contentos como los guardianes que nos precedieron. O podríamos aceptar quiénes somos y convertir nuestra supuesta debilidad en fortaleza. Elegiste seguir luchando. Elegimos luchar con un propósito. Antes, nuestras luchas no tenían rumbo. Las guerras se libraban por orgullo o por codicia. Conflictos que no sirven para mayor propósito. Ahora bien, todo lo que hacemos tiene el mismo fin. Todo ser humano vivo contribuye al ancla, lo sepa o no. Tus sueños y miedos, tus esperanzas y decepciones, tu interminable búsqueda de algo que está más allá de tu alcance. Todo esto fortalece los muros de la prisión. Belitka miró la sombra en el centro de la cámara. Ella creyó ver algo moviéndose dentro de él. Un destello de conciencia. Una sensación de algo vasto y fehaciente mirándola a su vez. Él sabe que estamos aquí. Ella dijo. Siempre lo sabes. Ha estado consciente de todas las mentes que siempre están enfocadas en él. Él te conoce personalmente ahora. Aprenderá tus debilidades y comenzará a crear susurros diseñados específicamente para ti. ¿Debería tener miedo? El general Amari consideró la pregunta. El miedo es una respuesta razonable. Pero el miedo por sí solo no te protegerá. Lo que te protegerá es saber que el miedo viene del exterior. No es tuyo. No es necesario que sea el propietario. Él puso su mano sobre su hombro. Fue un gesto sorprendentemente amable por parte de un hombre tan duro. Te uniste a los guardias porque quieres ayudar. La mejor manera de ayudar es recordar que lo que está en prisión no es invencible. Ha estado contenido durante 4.000 millones de años. No logró escapar a través de 17 especies guardianas. Volverá a fallar. No porque seamos más fuertes que eso, sino porque nos negamos a rendirnos. Nos negamos a dejar de luchar. Nos negamos a dejar que gane. Belitka miró por última vez la sombra. En algún lugar de esa oscuridad imposible, algo antiguo y terrible aguardaba. 6 meses después de que Belitka descendiera a la cámara debajo del océano de la Tierra, la galaxia descubrió la verdad. Todo comenzó con un archivero compacto llamado Toril que encontró fragmentos de la investigación original de Belitka. Había tenido cuidado, pero no lo suficiente. Toril era joven y ambicioso y vio la oportunidad de hacerse un nombre al exponer lo que llamó el mayor encubrimiento de la historia galáctica. Llevó sus hallazgos a una facción dentro del pacto que se autodenominaba Movimiento de la Ilustración. Creían que el conocimiento nunca debería ocultarse. Creían que los secretos eran herramientas de los tiranos. Y creían que los humanos atesoraban algo que pertenecía a todas las especies. El líder del Movimiento de la Ilustración era un almirante Torbat llamado Keset. Era viejo y orgulloso,
Y estaba convencido de que a su especie se le había negado el lugar que le correspondía en los asuntos galácticos porque los humanos habían manipulado secretamente los acontecimientos durante siglos. Cuando Toril le mostró evidencia de una conspiración humana masiva que involucraba advertencias antiguas y secretos enterrados, Kesed vio su oportunidad de exponer las mentiras de la humanidad y restaurar el gobierno de Torbat. Reunió una flota de coalición, 12 naves aportadas por especies, 300 naves reunidas en el borde del sistema estelar de la Tierra y entregó un ultimátum. Revelar la verdad o hacer una revelación forzada. Belica observó cómo se desarrollaba el enfrentamiento desde la estación de monitoreo debajo del océano. El general Amari estaba a su lado. Su rostro sombrío cuando las comunicaciones mostraron a la flota posicionándose para el ataque. No entienden lo que piden, afirmó Belica. No, simplemente entienden que guardamos secretos. Creen que estos secretos deben ser valiosos. No perciben los secretos de una carga, ni tampoco de un tesoro. ¿Podemos detenerlos? Amari negó con la cabeza. Tenemos capacidades militares que ellos no sospechan. Nos hemos estado preparando durante 2 siglos. Si lucháramos, ganaríamos. Pero ganar expondría aún más secretos. La galaxia aprendería que la humanidad los ha estado engañando acerca de nuestra verdadera fuerza. Esta revelación sería casi tan dañina como la verdad sobre la prisión. Llegó la embajadora a Kanko, su calma habitual fue reemplazada por una tensión visible. Las especies de la coalición exigen respuestas. Nuestros aliados en la iniciativa Wourden quieren saber cómo responderemos. Todos están esperando que actuemos. Entonces hacemos uno, dijo Amari. No el que esperan. Se giró para mirar directamente a Kanko. No podemos evitar la divulgación. Solo podemos controlarlo. Recomiendo que les contemos todo. Akanko guardó silencio durante un largo momento. Si revelamos la verdad sobre la prisión, toda mente que se dé cuenta de ella se convertirá en blanco de susurros. Podríamos activar exactamente el tipo de colapso galáctico que pasamos 2 siglos previniendo. Si no lo revelamos, el almirante Kesed descubrirá los fragmentos él mismo. Las verdades parciales son más peligrosas que las completas. Aprenderá lo suficiente para ser vulnerable, pero no lo suficiente para entender cómo protegerse. Los susurros te encontrarán. Y un almirante Torbat con una flota bajo su mando, enloquecido por el horror cósmico, es una amenaza que no podemos permitir. Belet entendió la lógica. Fue la misma lógica la que guió su viaje. Las mentes preparadas podrían soportar la verdad. Esto destruyó mentes no preparadas. La única forma de proteger la galaxia era garantizar que todos los que aprendieran también recibieran las herramientas para sobrevivir. Es mi decisión, dijo Akanko finalmente, voy a hacer la transmisión. El mensaje fue transmitido a través de todos los canales de comunicación de la galaxia. La embajadora Akanko se paró frente a una cámara en la estación de monitoreo, con la sombra de la prisión visible detrás de ella. Habló durante 1 hora, explicándolo todo. Los seres antiguos que construyeron la prisión, lo que esperaba en su interior, la cadena de especies guardianas que se remonta a 4.000 millones de años, el papel de la humanidad como ancla actual. Mostró evidencia, grabaciones del santuario de Ket, datos de sensores de la estación de monitoreo, traducciones de advertencias dejadas por civilizaciones muertas. Todo lo que los guardias habían reunido durante 2 siglos de preparación, y luego ella dio la advertencia final. La cosa en prisión se alimenta de atención. Cada mente que lo contempla, cada consciencia que se enfoca en él, fortalece su capacidad de proyectar susurros. Por eso las civilizaciones muertas dejaron sus advertencias incompletas. Por eso intentaron olvidar lo que aprendieron. El conocimiento en sí es un arma que el enemigo usa contra nosotros. Se inclinó hacia adelante con la mirada intensa, pero el conocimiento también puede ser un escudo. Los susurros funcionan disfrazándose de pensamientos genuinos, desesperación que parece provenir del mundo. Eso, paranoia que parece justificada, impulsos destructivos que parecen razonables. Una vez que comprenda la fuente, podrá reconocer la intrusión. Puedes resistirte. Compartimos esta verdad porque usted la exigió, pero la verdad conlleva responsabilidad. Todo ser que aprenda lo que les dije hoy también debe aprender a proteger su propia mente.
La cosa en la prisión intentará contactarte. Te susurrará en tus momentos más débiles. Él te dirá mentiras que suenan como la verdad. La única defensa es la conciencia. La transmisión ha terminado. En toda la galaxia, billones de seres lucharon por procesar lo que escucharon. La flota del almirante Kesset no atacó. El almirante Torbat observó la transmisión con creciente horror. Esperaba exponer una conspiración. En cambio, aprendió que la realidad misma era una prisión custodiada por la especie con la que pasó su carrera resentida. 3 días después de la transmisión, Kesset comenzó a escuchar susurros. Los informó a su equipo médico, quienes no encontraron nada malo en su mente. Los susurros se hicieron más fuertes. Le dijeron que la transmisión era un truco. Le dijeron que la humanidad lo había manipulado para difundir sus mentiras. Le dijeron que la única forma de salvar la galaxia era destruir la Tierra y todo lo que escondían debajo de ella. Ordenó a su flota atacar. Sus propios oficiales se negaron. Escucharon las advertencias. Reconocieron los síntomas. Cuando Kesset sacó su arma y amenazó con ejecutar a cualquiera que desobedeciera, su segundo al mando le disparó. La flota se retiró. La crisis ha terminado. Pero no antes de que la galaxia fuera testigo exactamente de lo que el embajador había descrito, una mente poderosa destruida por susurros que no podía reconocer como intrusiones externas. En las semanas siguientes, nació el Woorden Compact. No todos creyeron la verdad. Algunos desestimaron esto como propaganda. Caminar humano. Algunos se retiraron a la negación. Pero suficientes especies han aceptado la realidad de que ha surgido un nuevo orden galáctico. El pacto se construyó en torno a un único propósito: ayudar a la humanidad a mantenerse anclada. Algunas especies contribuyeron monitoreando sus propias poblaciones en busca de influencias susurrantes. Otros proporcionaron recursos y tecnología para fortalecer la estación de monitoreo debajo del océano de la Tierra. Algunos ofrecieron a su gente para la tarea más difícil, escuchando deliberadamente los susurros, analizando sus patrones, buscando cualquier indicio de cómo se podría derrotar a la cosa en la prisión. Talitka se convirtió en la embajadora fundadora del Covenant. Su experiencia en civilizaciones muertas resultó invaluable. Estudió fracasos pasados y desarrolló programas de entrenamiento para ayudar a nuevas especies a evitar los mismos errores. Dio conferencias en academias de toda la galaxia, enseñando a seres de 100 mundos cómo reconocer pensamientos que no les pertenecían. Un año después de la transmisión, regresó a la estación de monitoreo para una ceremonia que conmemoraba el aniversario. El general Amari estaba a su lado mientras miraban la sombra en el centro de la cámara. Las lecturas son más estables que nunca, afirmó Amari. Bianca es más fuerte. No solo por la humanidad, sino por todos los que se unieron a nosotros. Cada mente que conoce la verdad y elige resistir aumenta lo ganado. Esa cosa debe odiarlo, dijo Talitka. Creo que sí. Los susurros se volvieron más agresivos, más desesperados. Durante 4.000 millones de años, dependió de la ignorancia como arma principal. Ahora le han quitado esa arma. Tienes que encontrar nuevas estrategias y te hemos dado menos tiempo que nunca para planificar. ¿Encontrarás una manera? Amari se quedó en silencio por un momento. Cuando habló, su voz era más pensativa que segura. Quizás sea antiguo más allá de toda comprensión. Ha sobrevivido a todo lo que el universo le ha arrojado. Seríamos tontos si pensáramos que hemos ganado permanentemente. Entonces, ¿cuál es el punto? La cuestión es que todavía estamos aquí. Cada día que sobrevivimos es una victoria. Cada año que mantenemos la línea es otro año en el que el universo sigue existiendo. Quizás no podamos derrotar a lo que estoy en prisión, pero podemos negarle la victoria mientras decidamos seguir luchando. Belitka miró la sombra. Ella ha aprendido a tolerar su presencia durante el año pasado. Había escuchado sus susurros y los había rechazado tantas veces que apenas se dieron cuenta. Todavía daba miedo. Siempre daría miedo, pero el terror no era lo mismo que la desesperación. La grabación de Getrani decía que los humanos eran diferentes porque nunca dejas de luchar, dijo. ¿Crees que eso sigue siendo cierto ahora que sabes por qué estás luchando? Creo que eso es más cierto que nunca. Antes peleábamos sin propósito.
Ahora luchamos con el mayor propósito imaginable. Todo ser humano vivo sabe que la negativa a darse por vencido es lo que mantiene intacta la realidad. Este conocimiento no nos hace felices. Nos hace decididos. ¿Qué pasa con otras especies? ¿Los que se sumaron al pacto? Amari sonrió. Era una expresión que rara vez había visto en su rostro. Están aprendiendo. Su pueblo, los Soren, ha descubierto que su larga vida les hace excelentes para la resistencia sostenida. Los paulistas descubrieron que su reconocimiento de patrones les permite identificar susurros.